Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede entender la profecía? ¿Estamos listos para ello? Bienvenidos al programa La Biblia dice. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios de la escuela sabática para el segundo trimestre del año 2025. La lección de hoy se titula Algunos principios de interpretación profética. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se puede realmente entender la profecía bíblica? ¿O es solo para teólogos y algunos iluminados? Nuestro versículo para memorizar de esta semana está en Jeremías capítulo 9, verso 24. El que se haya de alabar, alábese en entenderme, alábense en conocerme. Aquí se responde la lección, aquí se responde la pregunta. Antes de comenzar, asegúrate de tener contigo tu Biblia y tu folleto de la escuela sabática, ya sea en formato físico o en formato digital. Este repaso no reemplaza tu estudio personal, sino que te ayudará a entender mejor lo que ya estás leyendo cada día. Recuerda eso. También te animo a hacer tus preguntas en los comentarios y a compartir este contenido con quienes estén estudiando junto a ti. Además, puedes buscar nuevamente este documento como el repaso de la escuela sabática con el pastor Iván Balabarca. Y recuerda, estos documentos, estos videos, no están para ser olvidados. Revísalos cada vez que puedas para afirmar más el conocimiento. Porque no basta con saber, también debemos vivir lo que aprendemos. Esta lección nos recuerda que Dios no nos ha dejado a oscuras. Vamos a pedir la bendición de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te ruego humildemente por tu hija, por tu hijo, que están viendo este video. Por favor, abrázalos con tu espíritu y ayúdales a entender tu santa palabra a través del estudio semanal de la guía de estudio de la escuela sabática. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora con la primera parte de este estudio, el propósito de Dios y la esperanza profética. Uno de los temas más sensibles en el cristianismo actual, contemporáneo, es la profecía. Y es que para muchos creyentes la cantidad de interpretaciones diferentes, a veces incluso opuestas entre sí, genera una sensación de que la profecía bíblica es demasiado complicada o confusa, como para gastar tiempo estudiándola. De hecho, hay cristianos sinceros, cristianos honestos, que han llegado a evitar completamente el libro de Apocalipsis. No quieren estudiarlo. Es un libro difícil, dicen. Solo los expertos pueden entenderlo, piensan otros. Pero la palabra de Dios no apoya esa idea. En 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice con claridad, les ruego que hablen todos una misma cosa, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Es decir, la intención de Dios no es que cada quien tenga su propia versión del mensaje profético, sino que guiados por el Espíritu Santo lleguemos a una comprensión común, que estemos unidos. La introducción de la lección del sábado de esta semana nos recuerda que durante los primeros 18 siglos de la era cristiana, la mayoría de los creyentes se sentían cómodos estudiando la profecía. No era un territorio reservado para especialistas, sino un terreno fértil para todos los que querían conocer mejor a Dios y su plan de salvación. La lectura del viernes, por otro lado, tomada del libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, confirma ello. Allí Elena de White declara con firmeza que tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis no son misterios, no están cerrados, son revelaciones dadas por Dios para ser comprendidas. Así que, especialmente para su iglesia del tiempo del fin, Daniel y Apocalipsis constituyen un mensaje oportuno para nuestro tiempo. Incluso Elena de White resalta que el título mismo del libro, Apocalipsis, significa revelación, ya contradice la idea de que sea un misterio. Dios no se esconde detrás de símbolos para confundirte, sino para despertarte, para llamar tu atención y para protegerte, incluso en medio de la persecución. Piensa en esto.
Si Dios reveló algo, es porque quiere que lo entiendas. Por eso lo llamó revelación, Apocalipsis. Y si Él quiere que lo entiendas, también puede ayudarte a lograr que entiendas. La profecía no está diseñada para alejarte, sino para acercarte más a Cristo, para fortalecer tu fe, para despertar tu esperanza. Y sobre todo, para prepararte con claridad para los eventos finales. Así que en lugar de tener miedo a la profecía, abre con reverencia la Biblia en los libros de Daniel y Apocalipsis, con humildad, con confianza, porque la voluntad de Dios es que su pueblo no camine a ciegas, sino a la luz de la palabra de Dios. Recuerda eso. Entonces, primera parte, Dios quiere hablarte y encontró la mejor manera de hacerlo a través de Apocalipsis. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. ¿Cómo se comunica Dios y cómo entender los símbolos? El día domingo de nuestra lección de la escuela sabática nos presenta una verdad poderosa que no podemos pasar por alto. La Biblia fue escrita para ser comprendida. La Biblia no es un misterio. La Biblia fue escrita para ser comprendida. Hay cosas que pueden resultar misteriosas, hay pasajes que podrían resultar difíciles, pero eso no significa que no sea un libro cerrado o imposible de entender, reservado únicamente para teólogos académicos o para pastores. Jesús mismo dijo, el que lee, entienda. Mateo 24:15. Entonces es un libro escrito para ti y para mí. Y en Apocalipsis 1:3 encontramos una triple bendición. Bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía. Ah, es una declaración clarísima. Dios no habla al aire. Él no inspira un mensaje profético solo para que quede perdido entre símbolos y metáforas. Él habla con propósito y espera que escuchemos, entendamos y obedezcamos. El problema no está en el mensaje, sino muchas veces en la actitud con la que nos acercamos a Dios, con la actitud con la que nos acercamos al mensaje, a la Biblia. ¿Voy a ir a la Biblia solo para buscar errores? ¿Voy tratando de imponerle mis ideas? ¿Quiero que la Biblia diga lo que yo pienso? ¿O me acerco, por el contrario, con un corazón rendido y una mente abierta al Espíritu Santo? La lección del jueves entra directamente en una de las preguntas clave cuando estudiamos la profecía. ¿Cómo sé si algo debe interpretarse literalmente o simbólicamente? Aquí es donde necesitamos un principio fundamental de interpretación bíblica. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. No se trata de tomar significados modernos ni de aplicar nuestras suposiciones culturales al texto. ¿Ok? La Biblia, al usar símbolos, también da las claves para entender esos símbolos. Vamos a ver algunos ejemplos que aparecen tanto en Daniel como en Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra cuerno. En Daniel capítulo 7, versículo 7 y en Daniel capítulo 8, versículo 3, representa un poder político o una nación. Esto no es una suposición. El mismo libro lo explica. Está clarito. Por ejemplo, la palabra espada. En Apocalipsis 1:16 y Efesios 6:17, la espada representa claramente la palabra de Dios. También lo confirma Hebreos 4:12, donde se dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Está claro. La palabra mujer en Apocalipsis 12:1 y 21:2, una mujer pura, representa a la iglesia fiel. Y esto se refuerza en Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, donde Pablo compara la relación entre Cristo y su iglesia con la de un esposo y su esposa. Y también en Jeremías 6:2, donde Dios llama a su pueblo la hija de Sión, hermosa y delicada. ¿Ves? Cómo el uso de símbolos no es para esconder, sino para enseñar. Los símbolos despiertan nuestra mente, nos invitan a investigar
y nos llevan a descubrir verdades más profundas, pero siempre dentro del marco que la misma Biblia establece. Por eso es tan importante evitar la tentación de interpretar los símbolos según las noticias del día o las opiniones populares, porque cuando lo hacemos terminamos con interpretaciones erráticas, cambiantes, muchas veces equivocadas. Por ejemplo, hace años se pensaba que, según los últimos capítulos de Daniel, el rey del norte era Irak y el rey del sur era Estados Unidos. Luego dijeron, no, el rey del norte es Rusia y el rey del sur es Estados Unidos. Y van cambiando y va cambiando la interpretación porque erramos al no cumplir con este principio de interpretación. Cuando dejamos que la Biblia defina sus propios términos, estamos construyendo sobre una roca, no sobre noticias ni modas. Pero si usamos nuestras propias ideas como base, corremos el riesgo de torcer el mensaje. Recuerda, Dios no se complace en la confusión. Él es un Dios de orden, un Dios de verdad y un Dios de luz. Así que si te acercas a su palabra con reverencia y oración, Él se encargará de darte entendimiento. Vamos a la siguiente parte de la lección, lo que podemos entender y cómo debemos estudiar la Biblia. A veces, cuando hablamos de Dios, nos abruma su grandeza. Después de todo, ¿cómo podríamos nosotros, seres finitos, entender a un Dios infinito? El día lunes de esta lección nos recuerda una verdad poderosa. Aunque Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios está más allá de nuestra comprensión total, Él ha decidido revelarse de una forma clara y suficiente para que podamos conocerle, amarle y ser salvos. En 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su amado hijo en la fe, que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que realmente importa. No entender todos los misterios del universo, no, sino entender lo suficiente para confiar, para rendirte, para ser transformada. La palabra de Dios no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para mostrarnos el camino de la vida, el camino de la verdad del Evangelio y la esperanza de la redención. Ahora bien, el día miércoles añade un punto clave. ¿Cómo debemos estudiar esa palabra? Se nos presenta una ilustración muy interesante. Estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Imagina que tienes un puñado de piezas. Al principio puede parecer que la imagen representa un caballo, pero a medida que unes más piezas, aparece una gallina y luego una montaña y finalmente descubres que es un paisaje completo. Eso es exactamente lo que pasa cuando usamos solo unos pocos versículos sin considerar el resto del mensaje bíblico. Lamentablemente, muchos cometen ese error. Toman un texto aislado y construyen toda una doctrina sobre él, sin revisar el contexto, sin considerar otros pasajes, sin hacer el trabajo completo. La lección nos advierte de este peligro y nos recuerda que necesitamos tres cosas al estudiar la Biblia. Uno, necesitamos metodología, un enfoque ordenado, no improvisado. Dos, necesitamos oración, porque solo el Espíritu Santo puede abrir nuestro entendimiento. Tres, necesitamos contexto, porque un texto fuera de su contexto puede convertirse en un pretexto para el error. Pablo dice con toda claridad en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso significa que cada parte de la Biblia cumple un propósito y que todo el conjunto está conectado. La Biblia no es una colección de frases célebres para animarnos, ni un libro mágico que abrimos al azar para ver qué nos dice Dios hoy. Es un mensaje coherente, estructurado, lleno de historia, promesas, símbolos y verdades eternas. Así que si quieres crecer
En tu conocimiento de la palabra no basta con leer superficialmente, tampoco basta con escuchar lo que otros dicen. Debes entrar tú mismo, en el estudio profundo con humildad y con oración. Y cuando lo hagas, verás cómo el mensaje cobra vida, cómo el plan de Dios se revela y cómo tu fe se hace más fuerte. Llegamos al final de nuestro repaso de la lección. El centro, el conocimiento aumentará. El martes nos lleva a un versículo que ha sido clave en la historia del pueblo adventista. Daniel 12:4. Ahí se le dice al profeta Daniel: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Algunas versiones dicen, y la ciencia se aumentará. Durante mucho tiempo, este texto fue interpretado como una predicción del aumento de la tecnología, de la computación cuántica, la inteligencia artificial. También se interpretó aplicándolo al transporte, a los viajes, al conocimiento científico. Y aunque este tipo de avance ciertamente ha sucedido, la lección de esta semana nos invita a mirar más de cerca el contexto. Porque ese aumento del conocimiento no está hablando de computadoras, ni de aviones, ni de internet. Está hablando de un conocimiento específico, la comprensión del propio libro de Daniel. El ángel no le dijo a Daniel que el conocimiento general aumentaría, sino que las palabras del libro serían cerradas y selladas hasta el tiempo designado por Dios. Y ese tiempo, llamado el tiempo del fin, fue identificado proféticamente como el momento posterior al año 1798, cuando se cumplió la profecía de los 1260 años del dominio papal, señalando el inicio de una nueva etapa profética. A partir de ese momento comenzó a crecer un interés renovado por las profecías de Daniel y Apocalipsis en todo el mundo. Estudiosos sinceros de diversas partes del globo comenzaron, sin conocerse entre sí, a llegar a conclusiones similares. Uno de los más influyentes fue William Miller o Guillermo Miller, un predicador bautista en los Estados Unidos, aquí, que al estudiar detenidamente Daniel 8:14 llegó a la convicción firme de que el regreso de Cristo estaba cercano. Aunque hubo errores en la comprensión inicial del evento, pues se creyó que Cristo vendría en 1844, el método de estudio fue serio, fue bíblico, fue responsable. Lo más importante, ese despertar dio origen al gran movimiento adventista del siglo XIX. Un movimiento centrado en la profecía, en el retorno de Cristo y en la restauración de verdades bíblicas olvidadas. Ese movimiento no nació por casualidad, fue un cumplimiento directo de la profecía de Daniel. El conocimiento profético aumentaría en el tiempo del fin. Ese es el conocimiento que aumentaría. Nosotros hoy somos herederos de ese despertar. Como iglesia, como pueblo remanente, nuestra identidad profética está profundamente ligada a ese momento histórico. Por eso no podemos tomar a la ligera las profecías. No son un accesorio ni una curiosidad, son el corazón mismo de nuestro llamado. Nos dicen de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, tu historia, mi historia, nuestra historia como pueblo profético está arraigada en la apertura de ese conocimiento sellado. Estamos nosotros siendo arrobados. Si somos fieles, ese conocimiento no solo debe vivir en nuestras mentes, sino en nuestras vidas, en nuestra misión, en nuestra esperanza. Estamos arrobados por el amor de Dios. Estamos presos de la palabra de Dios porque lo amamos. La profecía no es un misterio reservado para estudiosos o eruditos. Es un mensaje de salvación, centrado en la persona maravillosa de Cristo y dado por un Dios que anhela ser comprendido. Mi amigo, mi amiga, no te enfoques en lo que no entiendes. Agárrate de lo que sí entiendes y ponlo en práctica.
1 Tesalonicenses 5:21 nos dice, sometan todo a prueba, retengan lo bueno. Gracias por estudiar conmigo. Si este contenido te ha servido y te ha edificado, compártelo. Suscríbete para seguir profundizando en la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima lección. Pero por favor, acompáñame a orar. Gracias, Señor, por tu hija y por tu hijo. Ayúdanos a estudiar tu palabra con método, con humildad, con oración, dejando de lado nuestros conocimientos y con la mente abierta como para aprender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, Señor, por la profecía. Ayúdanos a entenderla cada vez más semana a semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Este fue tu amigo Iván Balabarca y estoy muy contento de compartir la Biblia contigo. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, y comparte este video y suscríbete al canal. Dios te bendiga.